A veces creo que hay lugares que nos eligen, como si una fuerza invisible trazara un camino y nosotros solo obedeciéramos, creyendo que tomamos decisiones. Yo no planeaba volver a aquel pueblo. Molinos Viejos. Un lugar olvidado entre colinas, donde las calles parecen construidas con polvo y los relojes laten más despacio. Pero, cuando recibí aquella oferta de trabajo temporal, una investigación sobre archivos históricos del ayuntamiento, algo en mi interior se estremeció. No era simple curiosidad. Era como si alguien hubiera pronunciado mi nombre desde la distancia. El viaje fue largo. El tren serpenteaba entre paisajes que parecían cada vez más apagados. Las montañas se alzaban como sombras inmóviles y los árboles, desnudos, parecían observarme a través del cristal. Durante el trayecto, pensé varias veces en no ir, pero había algo en mi pecho, una presión suave, constante, que no me dejó hacerlo. Llegué al anochecer. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. El pueblo, con sus luces parpadeantes, parecía dormido. Recuerdo que, mientras caminaba hacia la casa que había alquilado, escuché el sonido de un río a lo lejos, y ese sonido me trajo un recuerdo que creí olvidado: Alejandro, riendo bajo la lluvia, sus manos frías sobre mi rostro, y su voz, esa voz grave, tranquila, susurrándome que nunca me dejaría. Me detuve en seco. Fue solo un segundo, pero sentí que el aire se congelaba. Sacudí la cabeza, intentando expulsar esa imagen. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que lo vi. 10 años desde que desapareció sin explicación. 10 años desde que dejó su perfume impregnado en mi piel y su ausencia en mi alma. La casa me esperaba al final de una calle empinada. Era antigua, de piedra y madera, con ventanas pequeñas y una puerta que gemía al abrirse. La dueña, una mujer mayor con mirada cansada, me entregó las llaves sin muchas palabras. Solo dijo algo que, en ese momento, me pareció una broma sin importancia: si escucha pasos de noche, no se asuste. Las casas viejas respiran con quienes las habitan. Dentro, el aire era espeso, casi tangible. Encendí la lámpara del salón y la luz reveló el polvo suspendido, flotando como si el tiempo no se moviera allí dentro. Todo tenía un olor familiar: madera, humedad, y algo más, un aroma dulce, sutil, casi imperceptible. Cerré los ojos y lo reconocí. Era imposible. Ese olor era el mismo que Alejandro usaba. El corazón me dio un vuelco. Durante un segundo, creí escuchar su voz, apenas un murmullo entre las paredes. Valeria. Abrí los ojos. Nada. Solo el sonido lejano del viento. Me reí nerviosa, tratando de convencerme de que era mi mente jugando conmigo. Deshice mi maleta, puse mi ropa en el armario y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la noche. Pero el aire no se movía. Era como si la casa respirara por sí misma, lentamente, con cada crujido de las vigas. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien caminaba por el pasillo. Los pasos eran suaves, rítmicos, como si alguien descalzo se moviera de un lado a otro. Y, entre sueño y vigilia, tuve la sensación, o el presentimiento, de que no era la primera vez que yo dormía en esa casa. Como si ya hubiera estado allí, en otra vida, o en otro tiempo. La segunda noche fue peor. No porque pasara algo concreto, sino porque el silencio empezó a tener sonido. Era un murmullo constante, como si la casa respirara a través de las paredes. A veces creía oír mi nombre mezclado con el viento que se filtraba por las rendijas. Encendí una vela. No sé por qué lo hice, la lámpara eléctrica funcionaba bien, pero la luz de la vela me hacía sentir acompañada. La llama temblaba cada vez que pensaba en él. Alejandro. Había prometido no pronunciar su nombre nunca más, y aún así lo tenía en la boca como si fuera un rezo. Mientras revisaba los papeles del trabajo, el olor volvió. Dulce, penetrante, el mismo perfume amaderado con notas de tabaco que él usaba. Pensé que tal vez lo había traído yo, en la ropa, en los libros, pero no. Provenía del pasillo. Me levanté, despacio. Cada paso que daba hacía crujir la madera. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la vela que sostenía. El aire era más frío allí, y en medio de ese frío, el olor era cada vez más fuerte. Me detuve frente a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. La empujé lentamente y la vela se apagó. Todo quedó en negro. Por un instante, sentí su respiración detrás de mí, su aliento en mi cuello, su voz, casi un roce: pensé que no volverías. Grité, pero el sonido no salió. Solo el silencio, denso y absoluto. Encendí la linterna del teléfono con las manos temblando. No había nadie. El cuarto estaba vacío. Solo mi cama, el armario, y una sombra en la pared que juraría no estaba antes, una silueta alta, delgada, inclinada hacia mí. Retrocedí y cerré la puerta de golpe. Me quedé apoyada contra ella, respirando con dificultad. Era mi mente, tenía que serlo. La mezcla de cansancio, la mudanza, los recuerdos. Pero entonces recordé algo. Años atrás,
Antes de que todo se rompiera, Alejandro me habló de ese pueblo. Dijo que quería vivir allí algún día, donde nadie nos encuentre. En aquel momento sonó romántico, ahora parecía una profecía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo, observando la puerta cerrada. Y justo cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, escuché un golpe suave, como si algo cayera detrás de la puerta. La abrí despacio. En el suelo, había un pequeño frasco de cristal, vacío, pero su interior aún conservaba el olor. El mismo perfume. Lo sostuve entre los dedos. Temblaba, y en el fondo del frasco, muy tenue, se distinguía una letra grabada en la base, A. El frasco con la letra A siguió sobre mi mesa durante días. Al principio intenté ignorarlo, fingir que no existía, pero su presencia era constante, casi como si respirara. El vidrio reflejaba la luz del amanecer, y cada vez que el sol lo tocaba, el interior brillaba con un tono dorado, efímero, hermoso y perturbador. Lo más extraño era que el perfume nunca se disipaba. Por más que dejara la ventana abierta, el olor permanecía, suave pero persistente, impregnando la madera, la ropa, mis manos. A veces, al despertar, lo sentía sobre mi piel, como si alguien hubiera pasado los dedos por mi cuello mientras dormía. Intentaba mantenerme ocupada con el trabajo, revisando viejos documentos en el ayuntamiento, pero incluso allí la sensación me perseguía. Los archivadores crujían al abrirse, el polvo flotaba como ceniza suspendida, y en cada sombra creía ver un movimiento sutil. El lugar entero parecía oprimido por una memoria que nadie mencionaba. Una tarde, mientras revisaba unos registros de propiedad antiguos, encontré un nombre familiar, Alejandro Fuentes. El corazón me dio un salto. El documento estaba fechado 11 años atrás, el mismo año en que desapareció. Decía que había comprado una casa, en Molinos Viejos. El pulso me temblaba. Leí y releí el papel hasta que las letras se emborronaron. Había una dirección. Era la mía. Tuve que sentarme. Sentí que el aire del archivo se volvía más espeso, cargado de polvo y algo más, como si el tiempo se hubiera detenido solo para observar mi reacción. Salí de allí con el documento doblado en el bolsillo. El sol ya caía, bañando las calles en un tono rojizo que parecía sangrar. Cada paso de regreso a casa resonaba más fuerte de lo normal, como si el suelo devolviera el eco de mis pensamientos. Al llegar, el perfume me golpeó de lleno. Era intenso, embriagador, familiar hasta el dolor. No sé por qué, pero lloré. Lloré sin ruido, con la garganta cerrada, porque de pronto comprendí algo. No había venido a Molinos Viejos por casualidad. Algo, o alguien, me había llamado. Esa noche, mientras intentaba escribir mis notas, escuché un leve roce detrás de mí. Un sonido suave, casi imperceptible, como tela deslizándose sobre madera. Me giré lentamente. Nada. Sin embargo, la sensación de presencia era tan clara que podía señalar el lugar exacto donde estaba, junto a la ventana. Y allí, entre las cortinas, una figura parecía desvanecerse con la brisa. Me quedé inmóvil. El corazón me latía en los oídos. No quise encender la luz. Algo dentro de mí sabía que, si lo hacía, esa figura desaparecería, o quizás se mostraría por completo. Entonces escuché la voz. Baja, rasposa, inconfundible. No debiste volver, Valeria. El cuerpo se me paralizó. Eran las mismas palabras que me dijo la última vez que lo vi, antes de irse. Las mismas. Di un paso atrás. La vela sobre la mesa se apagó sola. La habitación quedó envuelta en una oscuridad espesa, casi líquida. Y en medio de esa negrura, su voz volvió, más cerca. Te busqué, todo este tiempo. La respiración se me cortó. El miedo y el deseo se mezclaron en un vértigo confuso. La lógica me gritaba que era imposible. Pero algo más profundo, instintivo, emocional, me decía que Alejandro estaba allí. No como antes. No como un hombre. La ventana se abrió de golpe y el viento entró con violencia. Los papeles volaron, el frasco cayó al suelo y se rompió, liberando un aroma tan intenso que me mareó. Y en ese olor, entre los fragmentos del vidrio, vi algo imposible, una gota de sangre. No recuerdo haber gritado, pero mis labios estaban secos, rotos. El perfume aún flotaba en el aire, espeso como un sueño que se niega a morir. El sonido del viento cesó de pronto, y la casa quedó en un silencio antinatural. Solo se oía mi respiración, rápida, entrecortada, y el leve goteo de algo sobre el suelo. Me incliné. La gota de sangre no había desaparecido. Brillaba con una densidad imposible, casi negra bajo la luz tenue de la luna. Extendí la mano, y el líquido se movió. No corrió, se movió, como si respondiera a mi intención. Retrocedí con un escalofrío que me recorrió la espalda. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis piernas no obedecieron. La habitación parecía haberse estrechado, como si las paredes respiraran. Y entonces, la voz volvió. Más clara, más humana. ¿Por qué no me escuchaste aquella noche?
El aire se congeló. La voz no venía del vacío, provenía del espejo antiguo, ese que había cubierto con un paño hacía días. La tela se movía levemente, como si una corriente invisible la tocara. Me acerqué despacio. Cada paso sonaba como si el suelo protestara. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que creí que se rompería. Levanté el paño. El reflejo me devolvió mi propio rostro, pero con un detalle que me hizo jadear. Detrás de mí, en el espejo, había una silueta, alta, inmóvil, y sus ojos, porque los tenía, eran exactamente los de Alejandro. Di media vuelta. Nada. El cuarto vacío. El espejo, sin embargo, seguía mostrando su figura. Te esperé, dijo él, y sus labios se movieron en el reflejo. Tú, no puedes estar aquí, susurré, sin voz. Pero él sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien. Una mezcla de ternura y amenaza, de amor y reproche. No estoy, respondió. Tú me trajiste. Mi mente quiso negarlo, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Desde el primer momento en que abrí el frasco, lo había sentido. Había traído su voz de vuelta. Había abierto una puerta que no entendía. El reflejo de Alejandro alzó la mano. Yo hice lo mismo, sin querer. Nuestros dedos casi se tocaron a través del cristal. Y cuando lo hicieron, el vidrio tembló. Un frío insoportable recorrió mi brazo. Vi imágenes fugaces, la noche de su desaparición, la lluvia cayendo, el sonido de un golpe, el grito que reprimí. Y entonces comprendí. Alejandro no se había ido. Yo lo había dejado morir. El espejo estalló en 1000 pedazos. El ruido fue ensordecedor. Caí al suelo, las manos cubiertas de pequeñas heridas. Cada fragmento del espejo reflejaba un pedazo de mi rostro, y de él. En uno de ellos, su mirada seguía fija en mí, parpadeando dentro del vidrio como si aún respirara. Corrí hacia la puerta, pero no se movía. Intenté girar la perilla, empujarla, golpearla, nada. Era como si la casa misma quisiera retenerme. La voz volvió, esta vez en todas partes. ¿Recuerdas lo que prometiste, Valeria? Susurró desde los muros, desde el suelo, desde dentro de mí. Dijiste que nunca me olvidarías. Me tapé los oídos, llorando, temblando, pero el sonido seguía. Era interno. No venía del aire, sino de mi mente, de mis recuerdos. Y entre sollozos, vi algo más, el perfume roto comenzaba a evaporarse, y con cada rastro de vapor, una sombra se delineaba frente a mí. Una forma humana, delgada, que avanzaba con lentitud. Alejandro, susurré. Y él, o lo que quedaba de él, respondió, yo nunca me fui. Tú eres quien sigue aquí. En ese instante, todo se detuvo. El reloj dejó de marcar el tiempo, el aire dejó de moverse. Y comprendí con un terror helado lo que quería decir. No era él quien regresaba. Era yo quien nunca había salido de esa noche. Desperté con el cuerpo entumecido y la garganta reseca. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el estallido del espejo. El reloj del pasillo marcaba siempre las 3:17, sus manecillas, detenidas como un animal muerto, parecían mirarme desde su círculo de vidrio. El aire olía a hierro y a perfume. Esa mezcla me dio náuseas. Al moverme, los fragmentos de espejo crujieron bajo mis rodillas, produciendo un sonido que se confundía con un susurro. Por un instante creí escuchar mi nombre entre los cristales, Valeria. Me levanté tambaleándome, cubriéndome las manos con un pañuelo. La casa estaba en penumbra, pero algo diferente se había instalado en ella. El aire vibraba con una tensión invisible, como si cada objeto respirara. La sombra de Alejandro ya no estaba, pero su voz persistía dentro de mi cabeza, ordenada en frases que no recordaba haber oído nunca. Yo nunca me fui, tú eres quien sigue aquí. Esa última línea no me abandonaba. ¿Qué significaba seguir aquí? ¿Aquí, en esta casa? ¿O aquí, en otro lugar más profundo donde el tiempo no se mueve? Fui hacia la cocina. El agua del grifo salía turbia, con un leve tono rojizo. La bebí igual, tenía sed, y la desesperación me había vuelto indiferente. El contacto del agua me despertó un recuerdo que creía olvidado, una noche, hace 11 años, la lluvia, el olor a tierra y a sangre. Alejandro corriendo bajo el aguacero, gritándome algo que no pude entender. Y yo, en la puerta, paralizada por el miedo y la culpa. Apoyé la frente en la pared fría. Las imágenes venían a oleadas, mezcladas con sonidos que no pertenecían a esta casa. Pasos, una puerta que se cerraba, un golpe. Y sobre todo, la respiración de alguien justo detrás de mí. Giré bruscamente. Nada. Solo el eco de mi propio movimiento. Decidí encender todas las luces, pero el interruptor no respondió. La oscuridad seguía ahí, como una piel que cubría cada habitación. Tomé una vela. La llama parpadeó, temblorosa, y la sombra que proyectó contra la pared no era la mía. Era más alta, más delgada, con la cabeza ladeada, exactamente la postura que Alejandro tenía cuando me observaba sin decir palabra.
Avancé hacia el salón, empujada por algo que no sé si era valor o resignación. En la pared opuesta, donde antes colgaba un cuadro, apareció una mancha. Era pequeña, redonda, y parecía moverse con un pulso propio. Me acerqué. No era una mancha. Era un hueco. Una grieta oscura, profunda, como si la casa estuviera abriéndose para mostrarme sus entrañas. El aire que salía de allí era frío, casi gélido, y olía a tierra húmeda. Puse la vela cerca, la llama se inclinó hacia el interior, como si algo aspirara desde el otro lado. Me agaché. En la oscuridad del hueco creí distinguir un destello metálico, y un sonido bajo, un murmullo imposible de describir, mezcla de voz y viento. Valeria, entra. Retrocedí de inmediato. El corazón me golpeaba las costillas. No podía haber oído eso, me dije. Era mi imaginación, fruto del miedo. Pero la grieta siguió ensanchándose, lenta, viva, hasta alcanzar el tamaño de una puerta. Detrás, una neblina gris oscilaba, revelando apenas el contorno de una escalera descendente. La casa, mi casa, tenía un sótano que yo jamás había visto. Recordé el documento del ayuntamiento. La propiedad había sido registrada por Alejandro, no por mí. Él sabía de esa puerta. Por un momento pensé en huir, romper una ventana, correr hasta que el aire me faltara. Pero algo me ancló. Una mezcla de curiosidad y un impulso que no sentía como mío. El cuerpo se movió solo. Bajé el primer escalón. El olor cambió. A humedad, a madera vieja, a algo que no debía estar allí desde hacía años. Las paredes eran de piedra y rezumaban un líquido oscuro. El sonido de mis pasos resonaba con eco. Conté los escalones, 20, 30, perdí la cuenta. La vela apenas iluminaba medio metro a mi alrededor. Entonces vi una puerta al final. Pequeña, de madera ennegrecida, con el mismo símbolo grabado que el frasco del perfume, la letra A temblé. Al tocar la manija, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. La puerta se abrió sola. Dentro no había nada. Solo un cuarto circular, con paredes cubiertas de espejos rotos. Y en el centro, una silla. Sobre la silla, un abrigo que conocía demasiado bien, el de Alejandro. Me acerqué con la vela en la mano. El abrigo estaba húmedo, como recién usado. Y en el suelo, bajo él, un anillo. Mi anillo. El que había perdido aquella noche. La vela titiló. Los fragmentos de espejo empezaron a vibrar, emitiendo un zumbido leve, casi imperceptible. Me llevé las manos a los oídos, pero el sonido crecía, penetrando en mi mente. Las imágenes se sobrepusieron una vez más, Alejandro gritándome, la lluvia, el golpe, la sangre mezclada con perfume. Y mi voz, diciendo, perdóname, por favor, perdóname, el zumbido cesó. El silencio posterior era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir. Y entonces, la vela se apagó. En la oscuridad total, una voz se oyó tan cerca que pude sentir su aliento. Valeria, abre los ojos. Obedecí. La oscuridad se volvió translúcida. Delante de mí, Alejandro, exactamente igual que aquella noche, empapado, pálido, los ojos brillando de una manera que no era humana. No era un recuerdo, no era una visión. Era algo entre ambos. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Él extendió la mano. No sigas huyendo. Lo que buscas no está arriba, está aquí. Su tono era sereno, casi dulce. Me acerqué un paso, luego otro. Sentí el suelo cambiar bajo mis pies, ya no era piedra, sino agua. Cada paso hundía un poco más mis zapatos en un líquido oscuro que olía a hierro. ¿Qué es esto?, susurré. Alejandro sonrió. El umbral. Donde termina lo que recuerdas, y empieza lo que negaste. La neblina se cerró a nuestro alrededor. Solo quedábamos él y yo, suspendidos en una especie de vacío. Vi su rostro disolverse, multiplicarse en decenas de reflejos flotando alrededor. Todos hablaban al mismo tiempo, repitiendo las mismas palabras, tú me dejaste allí, tú cerraste la puerta. Negué con la cabeza, retrocediendo, pero no había suelo. Caí. La sensación no era de caída, sino de absorción, como si el aire me tragara. Y en el último instante, antes de perder la conciencia, escuché su voz por última vez, cruza, Valeria, cruza, y sabrás lo que hiciste. La noche había caído sin aviso. Las paredes de la casa respiraban un aire espeso, como si el polvo mismo llevara siglos esperando ese momento. Valeria despertó sobre el suelo frío del pasillo subterráneo. La lámpara que había dejado encendida pendía de un hilo, girando lentamente, lanzando destellos que parecían susurrar su nombre. Valeria no recordaba cómo había llegado allí. Solo el eco de una puerta cerrándose y la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Caminó descalza. El piso estaba húmedo, y cada paso dejaba una marca que desaparecía con un sonido débil, casi como un suspiro. El olor era una mezcla de tierra vieja y metal oxidado. Alejandro, murmuró. Si estás aquí, háblame. Nadie respondió. Pero el aire cambió. De repente,
El silencio se volvió un sonido en sí mismo, un zumbido grave, profundo, que vibraba dentro del pecho. Abrió la puerta del estudio, esa que él siempre mantenía cerrada, y lo vio. El espejo. El mismo espejo en el que, años atrás, se había reflejado por última vez antes de que todo se rompiera. Solo que ahora no devolvía su imagen completa. Mostraba a otra Valeria, quieta, pálida, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo. Ella se acercó. La figura en el vidrio levantó la mano antes que ella. Y detrás, por un segundo, creyó ver el contorno de Alejandro. Su silueta apenas visible, como humo suspendido. El corazón de Valeria comenzó a latir tan fuerte que el sonido llenó el cuarto. Se llevó la mano al pecho y el eco del latido resonó también en el espejo, sincronizado. Entonces lo escuchó. No fue una voz humana, ni un recuerdo. Fue una presencia sonora, un susurro que se formó dentro del vidrio. No debiste volver. El reflejo de Alejandro se movía sin lógica. Su boca se abría, pero los labios no coincidían con la voz. Valeria retrocedió. La luz tembló. Las paredes se contrajeron con un crujido seco. El zumbido se transformó en respiración. ¿Qué quieres de mí?, gritó. El espejo respondió con un parpadeo de sombras. Y de pronto, la voz de Alejandro se volvió clara, cálida, casi amorosa. Solo vine a terminar lo que comenzamos. La lámpara cayó al suelo. El vidrio vibró y empezó a agrietarse, como si algo dentro quisiera salir. Una de las grietas formó un camino luminoso hasta los pies de Valeria. Ella lo siguió con la mirada, fascinada y aterrada. El reflejo sonrió. Y el espejo se abrió. Un viento gélido la arrastró hacia adentro, no fue empuje ni succión, sino invitación. Sintió como el aire le robaba el calor del cuerpo, como los latidos se volvían ecos. Dentro del cristal, las paredes de la casa estaban invertidas, el reloj giraba al revés y las sombras caminaban por el techo. Alejandro estaba allí. O lo que quedaba de él, un cuerpo de luz tenue, una silueta formada por recuerdos. ¿Por qué me buscaste?, preguntó con voz que era mitad viento, mitad pensamiento. Valeria lloró sin lágrimas. Porque nunca supe si te fuiste o si yo te dejé ir. Él extendió la mano. No la tocó, pero el frío del gesto atravesó la piel de Valeria. En ese instante comprendió que la casa no era una casa, era el cuerpo de lo que habían sido. Cada habitación un recuerdo sellado, cada grieta un intento de olvido. Puedes quedarte, susurró Alejandro, o puedes despertar. El eco repitió las palabras, deformándolas hasta convertirlas en gemido. Valeria miró alrededor. El espejo vibraba como si respirara. Detrás de ella, su propio reflejo comenzó a desvanecerse. Si despierto, ¿tú desapareces? Silencio. Solo el sonido de algo arrastrándose detrás del vidrio. Alejandro inclinó la cabeza, y el gesto fue tan humano que dolía. Yo nunca estuve fuera de ti. Entonces todo se apagó. Oscuridad total. Solo su respiración. Solo el golpeteo constante de gotas cayendo desde algún punto invisible. Minutos, o tal vez horas después, Valeria abrió los ojos. Seguía en el subterráneo. El espejo estaba roto, y su rostro aparecía multiplicado en cientos de fragmentos. En cada uno de ellos, una versión de sí misma lloraba, reía o dormía. La casa estaba en silencio, pero el aire tenía un pulso. Caminó hasta la escalera. A cada paso, sentía que subía más dentro de un sueño que hacia la superficie. Y cuando tocó el pomo de la puerta principal, escuchó de nuevo la voz, «No despiertes todavía», se detuvo. Giró lentamente. Las sombras del pasillo se habían movido. Allí, en la penumbra, la figura de Alejandro se delineaba contra la pared, inmóvil. Sus ojos, dos huecos de luz. Su sonrisa, leve y triste. ¿Esto es real?, preguntó ella. Él dio un paso hacia adelante. La temperatura bajó de golpe. Las velas se encendieron solas, una a una, formando un círculo alrededor. Lo real es lo que elegimos recordar. La voz resonó dentro de la casa, dentro de ella, dentro del silencio. Entonces todo se detuvo. Ni un sonido, ni un movimiento. Valeria parpadeó. La figura había desaparecido. Solo quedaba el eco, una última respiración que se confundía con la suya. Subió las escaleras. Abrió la puerta. Y al salir, descubrió que no había amanecido. El mismo cielo, el mismo aire inmóvil, la misma noche. El mundo afuera parecía idéntico, pero algo estaba mal. El viento soplaba en dirección contraria. Y en la ventana del segundo piso, en el reflejo del vidrio, Alejandro la observaba. Sus labios se movieron una última vez. «Ahora tú cuidas la casa». Valeria sonrió apenas, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si seguía viva, si estaba soñando, o si la casa había decidido que ella también debía quedarse. El viento cerró la puerta detrás de ella. La vela más cercana titiló y se apagó. Y el eco de su nombre, Valeria, siguió resonando por los pasillos hasta que la noche volvió a ser silencio. Dicen que la casa fue demolida meses después. Que nadie quiso vivir allí,
Ni siquiera los obreros que vinieron a desmantelarla. Contaban que las herramientas se oxidaban en una noche, que los relojes se detenían al cruzar el umbral, y que los perros del pueblo aullaban mirando hacia el sótano cuando el viento soplaba desde el norte. El informe policial fue breve: mujer desaparecida. Último paradero conocido, la casa de los Morales. No había cuerpo. Solo fragmentos de un espejo y un cuaderno húmedo con páginas en blanco, salvo una, donde se podía leer con tinta corrida: yo no estoy sola. Los vecinos afirmaban haberla visto algunas noches en la ventana del segundo piso, con el cabello cubriéndole el rostro, mirando hacia el bosque. Unos decían que era una alucinación colectiva, otros, que el alma de Valeria nunca se fue. Pero los que se atrevieron a entrar juraban haber escuchado una voz masculina hablando desde el subsuelo, como si alguien le susurrara desde detrás de las paredes: no la despiertes. ¿Aún estás soñando? Una pareja joven compró el terreno tiempo después. Construyeron una casa moderna, con paredes blancas y ventanales amplios. Y durante las primeras semanas todo fue normal, hasta que una noche, la esposa escuchó pasos en el pasillo del piso inferior. Cuando bajó, encontró un espejo antiguo apoyado contra la pared, cubierto de polvo. No recordaba haberlo visto antes. Lo limpió con la mano y, por un instante, vio dos figuras detrás de su reflejo, una mujer de ojos vacíos y un hombre sonriendo en la penumbra. El espejo se empañó, y sobre el vidrio apareció una frase escrita desde dentro: bienvenidos a casa. Desde entonces, la pareja no volvió a dormir en esa habitación. Y si alguna vez pasas frente a esa casa, cuando el viento sopla en dirección contraria, aún puedes escuchar, entre los crujidos de la madera y el susurro del aire, dos voces que se confunden entre sí: Valeria, Alejandro, luego, silencio. El tipo de silencio que no pertenece a este mundo.